Entonces, yo voy a hablar sobre degradación colposcópica. Sin embargo, quiero hacer una introducción más larga que la conferencia porque degradación colposcópica va a ser más corto. Y es que en los años que llevo haciendo, alrededor de 15 años de estar haciendo colposcopia, se encuentra uno, colegas que le hacen el comentario, pues eso no sirve, pues, ¿para qué? Si eso tomar una biopsia al azar es lo mismo, pues es que con tanta relatividad, eso pues, o sea, como que no sirviera lo que uno finalmente estaba tratando de hacer bien. Entonces quiero hacer como unas aclaraciones. Evidentemente en todo proceso humano, todo proceso humano existe una gran subjetividad y es muy difícil pues lograr poner de acuerdo a varias personas, sobre todo cuando se trata de imágenes. En patología cervical pudiera ser incluso mucho más, ya está absolutamente medido en la parte de citología y de histología, desde los famosos estudios ALTS, pues la gran variabilidad que hay interobservador e intraobservador, porque como les digo hay una gran subjetividad, inclusive hay variaciones dentro de la misma persona cuando le muestran una placa a los 15 a 20 días después y amaneció de mejor genio le parece una lesión de menor grado. Entonces va a ser una cosa que es definitivamente operador dependiente. Para la colposcopia sucede lo mismo. En la colposcopia ya hay mediciones de cuánto varía, cuánto hay de reproductibilidad y por eso es que ustedes encuentran trabajos que hablan sensibilidades en toda la gama y escala de colores que quiera. Van a encontrar gente con muy buena sensibilidad y otros trabajos con muy mala sensibilidad. Y si esa gran variación y esa poca reproductibilidad le agregamos que 20% de las lesiones de alto grado no van a tener ninguna representación colposcópica inicial, entonces pudiera uno concluir inmediatamente que no, pues entonces ¿para qué una colposcopia? La colposcopia entonces tiene como muy poca asertividad y muy poco uso. Y si a eso se han leído un par de artículos o tres donde hablan sobre que tomar muchas biopsias es muy bueno, que no importa si uno tiene la habilidad o tiene la destreza, sirve o no sirve tomar, más bien tomemos muchas biopsias y al azar pudiera ser como lo mejor para uno pues, poder disminuir o mejorar su sensibilidad. Sin embargo, les quiero decir a la mayoría de la gente que básicamente estos trabajos hay que leerlos muy detenidamente, porque es que tomar una biopsia aleatoria sabemos que aumentan un 25% la sensibilidad para las lesiones de alto grado y tomar un curetano cervical ha demostrado también aumentar otro 10%, o sea uno puede aumentar la precisión. Sin embargo, tomar una muestra exacta del sitio más enfermo que se vea tiene 7.8 más veces la posibilidad de diagnosticar la enfermedad que hacer una biopsia aleatoria. Y si ustedes observan bien claramente esos trabajos donde comparan diferentes colposcopistas, y este es un ejemplo de colposcopistas todos expertos, no hay ninguno neófito, encontrarán ver una gama diferentísima de sensibilidades, tanto generales como cuando les hacen ya discriminaciones por compromiso de las lesiones, porque de pronto alguno tiene más compromisos que otro, o tiene lesiones más de alto grado que otro, o cuando los separan por citologías, y haciendo todas esas diferenciaciones, se ve que de todas maneras es distinta la sensibilidad en cada uno. Y como dice este artículo de este año, todos pensamos que somos el colposcopista número 5, incluyéndome a mí. Y uno dice, no, pues tenemos una muy buena sensibilidad porque yo soy muy juicioso. Cuando resulta de que la realidad del asunto es que la mayoría de las personas estamos por fuera y somos el otro lado del grupo, incluyéndome a mí. Entonces, pero lo que sí se ha visto, como hay una gran variabilidad individual, es decir, es operador dependiente, lo que sí se ha visto es que los expertos tienen mejor valor predictivo positivo, estadísticamente hablando, y entonces lo que intenta mucha gente es mejorar su sensibilidad, y usted puede mejorar su sensibilidad desde el punto de vista colposcópico de dos maneras. Uno es aumentar el número de biopsias, ese agarre a pellizcar, o dos, mejorar su entrenamiento. Es más fácil tomar muchas biopsias que mejorar el entrenamiento. Entonces, ve uno que recibe con algo de frecuencia pacientes con resultados de biopsia que le dicen a uno, se reciben 9 fragmentos, ¿cierto? Es lo que yo llamo un cono a pellizcos, pues realmente no tiene mucha gracia, realmente la idea es tomar el sitio más exacto y pues mejorar nuestra habilidad, mejorando el conocimiento, mejorar nuestra sensibilidad, mejorando el conocimiento, con todas estas cosas. Entonces hoy en día resulta anacrónico, y no son palabras mías, resulta anacrónico lo de la biopsia al azar, o una biopsia múltiple de cualquier porte, o la biopsia de 4 cuadrantes propuesta. Eso definitivamente no tiene sentido hoy en día, es anacrónico, y por eso, aunque en algunos países industrializados los más desarrollados puedan decir que están más cerca de que quiten la colposcopia entre los algoritmos de diagnóstico de la patología cervical, ni siquiera en esos países la han podido quitar y sigue siendo el gold estándar para el manejo, el estudio, perdón, de la patología cervical.
Obviamente mucho más en nuestros países es peor. Entonces nos queda a nosotros hacer este tipo de eventos, continuar la educación la continuamos para mejorar la habilidad y nuestra sensibilidad individual particular de cada uno, eso a través, como les digo, o de estos eventos o hacer un entrenamiento formal como el que hace la FUCS o hacer ya entrenamientos virtuales, que también se ha demostrado que ya con imágenes de alta definición que tenemos hoy en día existe un buen resultado con ese tipo de entrenamientos. Obviamente enseñando las limitaciones que tiene la colposcopia, ya vemos que tiene una sensibilidad pobre en muchos casos y dependiendo de cómo se haga, y que uno nunca debería tomar una decisión respecto a una paciente solo con el hallazgo colposcópico, siempre debemos tomar una biopsia en la mayoría de los casos, sobre todo cuando estamos sospechando alguna lesión, para tomar alguna conducta. Aunque esto ya lo dijo el doctor Melo, pues básicamente lo interesante en la colposcopia es siempre descartar una enfermedad invasora, describir completamente la lesión y hacer un mapeo de toda la lesión, describiendo cómo es la zona de transformación, buscar el mejor sitio de la biopsia, pero también tenemos deberes importantes como el asesorar a otros médicos. De pronto a veces la colposcopia y uno la recibe otro colposcopista y se siente ofendido porque uno pone una pequeña sugerencia, pero recuerden que muchas de esas sugerencias son porque la recibe un médico general o la misma familia pues puede incidir en el manejo de las cosas. Y por último, dejar un buen registro de la evaluación, no un registro, un buen registro de la información. Usen cualquiera de los registros. Existen los registros de los chulitos, pero a veces les dan una fotocopia o una copia en carbón donde unos chulitos que ni siquiera coinciden con ninguna de las cosas, con letra ilegible, y uno finalmente nunca sabe qué fue lo que el hallazgo colposcópico para tomar una decisión. Este es el que yo uso, donde se es descriptivo, prefiero esos, a algunos no les gusta copiar mucho, pero recuerden que desde Barcelona 2002 se habla que es preferente hacer informes descriptivos porque no solo ayuda a la información, sino que ayuda a la educación. Y utilizar, como ya lo dijeron, la terminología adecuada. No existe colposcopia NIC 2, no existe colposcopia NIC 3. Utilicemos la terminología colposcópica para lo que es y ojalá la más actualizada. Entonces, ahora sí, para hablar más corto de gradación colposcópica, es básicamente un sistema que lo que intentamos es tasar, es decir, medir el grado de las lesiones simplemente con el propósito de seleccionar el mejor sitio de la biopsia. A veces los cambios más abruptos, más feos, no son unos cambios mosaicos grandes exocervicales, cuando ahí no está la lesión importante, sino una pequeña lesión plana hacia el canal endocervical resulta ser la más importante. Y tiene como finalmente objetivo la gradación colposcópica, es que podamos hacer reproducibles los hallazgos, es decir, cuando usted lo ve, cuando yo la veo, podamos decir cosas muy similares, no solamente para trabajos de investigación, sino para la vida práctica. Los puntos de vista que tenemos nosotros como ginecólogos colposcopistas cuando estamos mirando a la paciente son muchos los puntos que podemos utilizar para gradar la lesión. Lo que más conocido de todo es la acetoblancura, pero no es esperemos que manche de blanco y ahí se va el pellizco, no señores, medir bien el grado de acetoblancura, mirar los márgenes, los bordes de esa lesión, el comportamiento que tienen frente al yodo, la vascularización asociada, si tienen mosaico, punteado, si son burdos, no burdos, todo lo que hemos visto ahora, la extensión de la lesión que ha cobrado importancia a través de los últimos estudios, la velocidad de los cambios al acético también, el tipo de superficie, la localización de la lesión y el tipo de orificios glandulares. Todos estos elementos que uno los debe analizar en cada colposcopia, no en alguna colposcopia, en cada colposcopia, así los cambios sean menores. Uno debe analizar cada una cosa de estas para poder gradar bien adecuadamente la lesión. Entonces, en el intento histórico se ha hecho mucho a través del tiempo, pues básicamente disculpen, la gradación la han hecho clásicamente, pues las primeras descripciones eran gradaciones cualitativas y aparece la cuantitativa de Rey, que ha sido como la más popular, la más conocida y todo, por eso es la que más se ha estado estimulando pues como en el conocimiento. Aparece después el Rey modificado, que es quitándole los cambios con respecto al yodo, y aparece en un artículo en los últimos años que habla sobre el score sueco, el SVD score, que vamos a decir dos palabritas de eso. Entonces, como el de Rey es cuantitativo, es el que más conocemos y todo, pues voy a decir dos o tres cositas también de eso. Propuesto del año 85, y entonces mide 4 parámetros: el margen o bordes, los colores, los vasos y el comportamiento con el yodo, dando puntajes de 0 a 2.
Yo sé que la mayoría de las personas conocen este puntaje, pero vamos a recordarlo. Entonces vamos a dar puntaje a 0 a lo que son lesiones satélites exocervicales, sobre todo micropapilares, con el borde macro micropapilar, cuando son bordes que llamamos emplumados o bordes que llamamos difusos, que usted no sabe dónde es como la transición. Eso serían puntaje de 0, lo que llaman el borde, no sé tan bonito así, pero el borde latido, como en el NST le llaman borde latido, es decir, bastante irregular, o estos bordes geográficos que uno puede ver aquí en la capital. Muy bien. También bordes 0, básicamente como decíamos, todos estos irregulares, otra representación. Los bordes 1 ya son bordes que se van poniendo más rectos, van hablando ya de lesiones un poco más aumentadas, bordes lisos y rectos, acá también. Aunque aquí pareciera haber un borde interno que es un tipo 2, pero está escrito así. Este es un borde interno, esto es lo que yo llamo un blancox, como en la propaganda. Cuando uno ve un blancox detrás de un blanco, eso es una lesión de alto grado hasta que usted no le pone un puntaje de 2 de una vez. Estos bordes de 2 son básicamente lesiones que tienen bordes enrollados, que se desfacelan fácil, con escoriaciones, o estos bordes internos vamos a tener un puntaje de 2. El color también, entonces lo vamos a clasificar de 0 a 2. Esta es una zona de transformación que puede ser simplemente metaplasia, donde toma un poquito el acetoblanco que llamamos translúcido, son pocos intensos, toman muy tardíamente. Esto, aunque son lesiones algodonosas, brillantes, con micropapilares, son brillantes, son muy exocervicales, son color 0 porque son básicamente de papiloma. Los colores 1 ya toman un poco más fuerte el acetoblanco, toman un poquito más fuerte, sin tener pues todavía no, está un poquito más opaco, pero no tan opaco ni amarillo como en las dos. Esta es color 2, ya es un acetoblanco más fuerte, correcto, más opaca, y como les digo, cuando ya hay amarillo con zonas de necrosis, puede uno hablar de un color pues ya de 2. El color, esta es una lesión ya endocervical también, otro ejemplo de color 2. Acá también otro ejemplo, en orificios absolutamente fuertes, a veces se pierde mucho con la magnificación, pues ahí el detalle. Estos vasos, ya hablando de vasos, entonces también de 0 a 2, estos que hablábamos, ya lo dijo el doctor Pérez, exocervicales con un mosaico fino y todas esas cosas, van a ser incluso calificados como 0, porque muchos de esos ni siquiera son líderes de bajo grado, sino que son simplemente hiperkeratosis. Vasos 1 son cuando no existe ningún vaso, hay ausencia total de los vasos. Y los vasos tipo 2, o son estos punteados pues irregulares, que ya también lo dijo el doctor, pues esto ya es una lesión con vasos obviamente 2, esta también, y pues obviamente ya con vasos atípicos y todas estas cosas que hacen sugerir lesiones invasoras. Y por último, el comportamiento con el yodo, comportamiento con el yodo 0 sería cuando coge totalmente café o alguna pequeña zona exocervical que toma tenuemente el Lugol. El 1 básicamente se habla de una zona yodonegativa, lo hablan como en caparazón de tortuga, que es una zona yodonegativa sobre una zona que venía acetoblanca tenue y que el puntaje hasta donde iba menor de 3 puntos, es decir, una zona acetoblanca tenue de borde irregular y no le toma el yodo, eso podríamos ponerle un puntaje de 1. Esta es la parte del yodo, es la parte más inespecífica, por eso algunos no la quitan, por ejemplo en el índice de red modificado la quitan, y mucha gente que hace colposcopia he percibido que no usan el Lugol porque además como que les borrara el acetoblanco donde van a tomar bien la biopsia. Pero se recomienda de todas maneras hoy en día usar el Lugol. Y este ya el tipo 2 es una zona pues, completamente amarillo mostaza, correcto, y usualmente viene de lesiones que vienen con puntajes hasta ese momento de mayor de 3, es decir, viene con ya una sospecha de alto grado. Entonces los puntajes los han dividido en puntaje 1, 2, 3, 4, 5, hay varias formas de dividirlo. Esta es como la representación típica del libro, así nos lo presentan, que la 1, 2 sería PBH, es sugestivo de eso, por supuesto, no es diagnóstico. De PBH o NIC1, el 3 a 4 se asocia con NIC1 o NIC2 y el 5 al 8 entre NIC2 y NIC3. Sin embargo, lo del expresidente que vino acá de la ASCP, esta fue la clasificación que nos dio, de 1 a 3 hablar de LI de bajo grado, la 4 es un cambio límite, el 5 6 LI de alto grado, y ya cuando es 7 8 puntajes muy altos, pues básicamente hablan de lesiones invasoras. O sea que como conclusión, de 1 a 3 NIC1, 4 a 5 puede ser NIC2, 5 a 6 NIC2, NIC3, 7 y 8 NIC3 sugestivo de carcinoma invasor. Aparece
recientemente, como les digo, otro score que es el SWID Score, donde ellos intentan como mejorar un poco lo que es el valor predictivo de los cambios de la gradación colposcópica, y es el mismo, si ustedes lo ven, es absolutamente el mismo de RAID, solo que le agregan el tamaño de la lesión, dándole un puntaje 0 cuando la lesión es pequeña, es menor de 5 milímetros o se limita a un solo cuadrante, el de 5 a 15 un punto cuando es de 5 a 15 o ya compromete 2 cuadrantes, y 2 puntos cuando hay pues más de 2 cuadrantes comprometidos. Y básicamente miden la sensibilidad de acuerdo al puntaje que uno quiera. Eso en medicina, en cualquier cosa. Entre más usted baja el puntaje, más sensibilidad tiene y pierde especificidad, y entre mayor puntaje le ponga, pues menos sensibilidad, pero más especificidad. Ahí la tienen y la ponen en la tabla como para que digan en qué corte quieren ustedes trabajar de sensibilidad y especificidad. Hablar de 4 para arriba, algunos hablan de 6 para arriba, hablan ellos como muy buena sensibilidad. Entonces aquí traigo unos ejemplitos. La idea de hacer gradaciones es que cuando estemos ante una lesión, entonces uno dice, esto es un aceto blanco tenue, no es muy fuerte, todas las cosas. Entonces puntaje de ser, pero el margen es irregular y plumado, empecemos con el margen. El color, pongámosle un colorcito de uno. Acuérdense que hay variabilidad, o sea que ustedes pueden estar viendo alguna otra cosa, pero en términos generales que lleguemos a la misma conclusión, ¿cierto? Que nos cambiemos por 1 o 2 punticos, pero los vasos 0, porque hay vaso fino, o póngale que si quiere le pueden poner un 1 porque no ven ningún vaso, se lo valgo. Y yodo 1 porque esto toma un poquito sobre una lesión que se ve irregular, exocervical, etcétera. En total este da 2, póngale máximo 3 puntos. Eso quiere decir que es un cambio menor, que es una terminología colposcópica, o lo que hoy llamamos 1, grado 1. Muy bien, esta otra lesión, entonces empecemos otra vez margen, vemos que es un margen geográfico, un borde geográfico y todas las cosas. Ese podemos poner 0, si quiere pónganle un hito. El color también es un color tenue, exocervical, un blanco casi translúcido, este podía ponerle 0 o 1. Los vasos también, aquí casi que como es translúcido se pueden ver vasitos, los vasitos finos, póngale 0, 1 máximo, no da 3 puntos, 2 o 3 puntos de esto. Uno puede variar, como le digo, un puntaje, pero esto también es un cambio menor y uno le da un puntaje al final. Esto entonces uno ya dice, hombre, esto es un borde más liso, recto, no es el latido, entonces a ese le pone un puntaje, un bordecito más mayor. El color ya es un aceto blanco tenue, inclusive hay áreas más bajitas. En los vasos, como no tiene ningún vaso ni atípico ni vasos pues irregulares, es 1, y el yodo sería 2 porque esta lesión seguramente va a tomar, no está la foto, pero va a tomar mostaza. Entonces aquí sumados nos daría un puntaje de 6 sobre 8, ya sabemos que esto es una lesión de un cambio mayor y que probablemente este señor un NIC 3. Esta yo creo que todos lo sabemos, y si a esta le agregamos por ejemplo el SWID score, o sea la extensión, vemos que es una lesión casi de 360 grados que tiene un borde recto, liso. El color obviamente es 2, los vasos 1 porque no hay vasos en ninguna parte, y el yodo obviamente van a ser 2, en paciente de 6 sobre 8 también van a ser cambios mayores. Último ejemplo, signos, esto ya es un punteado con mosaico extenso, irregular, lo que hablaba el doctor, entonces, pero los márgenes, si ustedes los ven, son lisos, regulares, entonces puntaje de 1, el color 2, los vasos 2, yodo 2, una paciente de 7 sobre 8, esta paciente puede tener un microinvasor ahí. Y esta pues obviamente ni hablar de una superficie irregular, con zonas de hemorragia, de necrosis, etcétera. Esta le ponemos a todos, porque esta sí es una lesión exofítica, es un carcinoma invasor. Entonces, la idea es hacer gradación colposcópica. Obviamente existen desventajas. Las desventajas de la gradación colposcópica es que no tienen en cuenta otras cosas que nos sirven para gradar, es la extensión de la lesión. Ya vimos que el SWID score le sirve. La velocidad de los cambios, también hemos visto que en la nueva clasificación lo tienen en cuenta. Los cambios con el bisulfito de sodio. Yo llevo 3 años usando bisulfito y yo ya no hago una colposcopia sin los cambios al bisulfito, porque limpia nuevamente el yodo y resalta ese aceto blanco hermoso. Los residentes que han podido rotar conmigo ven ese cambio supremamente espectacular y uno puede volver a identificar la lesión de alto grado muy bonita. Los orificios glandulares no son tenidos en cuenta en la clasificación, que también es importante, el tipo de superficie, aunque usualmente la asocian con el borde, y el sitio de la lesión, que también lo hemos visto que es importante. Sin embargo, hay que hacer gradación colposcópica.
Básicamente porque unifica el lenguaje colposcópico, es la única forma en que tenemos para hablar el mismo idioma, intenta objetivizar algo, poner numérico algo que es subjetivo, demuestra conocimiento colposcópico, es decir, la persona no solo sabe, sino que se tomó la molestia de hacer el conteíto para ver cómo le dio, y finalmente no lo dice Carlos Buitrago, lo dice la ASCP, cada que dan una conferencia, cada que dan alguna cosa, siempre recomiendan dentro del informe hacer una gradación. Y está bien visto en estos tipos de escenarios todo esfuerzo que hagamos para estandarizar esos hallazgos, los hallazgos de gradación, los hallazgos de lenguaje, utilicemos la misma terminología, para que todos podamos estar tomando las biopsias más o menos en los mismos sitios que pudiéramos hacer, y en suma estar pues actualizado. Todo esto es muy bien visto desde el punto de vista de entrenamiento. Y la colposcopia va a seguir siendo válida en todos los escenarios, en todos los países, hasta que aparezcan otras tecnologías más avanzadas o que demuestren mejores resultados. La espectroscopia y sus diferentes formas que existen parece tener un futuro promisorio, pero no la quise traer dentro de ni puse ninguna conferencia dentro de este escenario, porque realmente, aunque ya hay algunas aprobadas por la FDA, realmente todavía están en pañales y no tiene una utilidad clínica, pero parece que hacia utilizar ciertos filtros de luz, etcétera, parece tener cierta utilidad. Entonces, como recomendaciones finales y ya para concluir, estas son conclusiones casi que ni son de gradación, sino que esto es un favor personal en lo que he visto de mi práctica. Utilizar el lenguaje que corresponde a cada cosa. Nosotros tenemos un problema, es que confundimos a los estudiantes, a los médicos generales, confundimos a los mismos ginecólogos y ni hablar de los pacientes. Y es que todo el mundo revuelve terminologías. Por favor, yo quisiera ver una citología y que dijera LIE de bajo grado o LIE de alto grado y no dijera nada más, pero llegan con citología PBH. Eso no hace sino escandalizar a todo el mundo, o sea, limitarse a su terminología, la citología, utilizar lo suyo. En colposcopia no utilizar la terminología que no es de colposcopia, no hay colposcopia NIC2, no hay colposcopia NIC3, y la biopsia, tampoco hay biopsia LIE de alto grado, LIE de bajo grado, la biopsia es una displasia o leve, moderada o severa, NIC1, NIC2 y NIC3. De hecho, si ustedes ven las conferencias, ya casi todo el mundo utiliza la terminología NIC2 más para referirse a lo que llamábamos lesiones de alto grado. ¿Para qué? Para que si todos utilizamos la misma terminología, no se va a enredar la persona. Es que tiene un NIC2, pero no sabe si es un NIC2 por citología, si es un NIC2 por colposcopia, etcétera. Entonces, eso sí es un favor que pido y que creo que hay que resaltarlo. Utilicemos en el informe colposcópico, entonces, terminología y conclusiones colposcópicas, como las vimos y ojalá las actualizadas. Hacer un colpograma legible, por favor, un colpograma, y entregarle una copiecita al paciente, que vaya a sacarle una fotocopia, que cambian de EPS, cambian de médico y no hay ningún compromiso ni ninguna lesión que pueda mostrarle al resto de las personas o otro ginecólogo que la vaya a ver, para poder tomar una decisión adecuada. Utilicemos un sistema de gradación, el que quieran, pero utilícenlo. No tomemos decisiones terapéuticas sin informe colposcópico, pero más que eso, sin todos los elementos, sin la citología, el informe colposcópico, la biopsia, todos los elementos para no poder hacer un juicio adecuado, porque a veces se pela. No tomemos decisiones terapéuticas con solo los hallazgos colposcópicos, porque eso ya lo enseñamos. Y por último, este comentario me parece importante para aquellos colposcopistas que no avanzan más de esa estimación caprichosa y ya no, aquí hay un acetolán como más gruesito y ya. Básicamente la colposcopia nunca será más que un simple auxiliar para tomar la biopsia, sería no un colposcopista sino un tomabiopsias. Muchísimas gracias.